En la serie de vídeos sobre las regiones vinícolas, mi previsión era hablar de las Islas Canarias mucho más adelante. Pero debido a la actualidad que todos conocemos, me veo en la obligación de adelantarlo para, así, intentar contribuir, si es posible, a la pronta recuperación de nuestros compatriotas canarios, en especial, los palmeros. Debido a la gran diversidad de climatología que tienen las islas, tienen una gran variedad de vinos diferentes, aunque lleven las mismas variedades de uva. Para sorpresa de muchos, las 7 ínsulas Canarias hacen unos vinos de lo más curioso y diferente, con variedades que ahora nos resultan desconocidas, pero que en su origen provenían de la península, incluido Portugal, y hasta de Italia, a causa del comercio ultramarino. Según la responsable de enología en el Cabildo de Tenerife, explica que sus vinos son el resultado de 5 siglos durante los cuales ciertas cepas desaparecieron de la península, pero en el archipiélago se han ido adaptando a los diferentes terruños y climatologías, dando fruto a cruces entre las semillas, que las han convertido en endémicas, totalmente autóctonas. Esto se aplica a Lanzarote, La Palma, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, que no posee denominación de origen propia, y, sobre todo, a las 5 denominaciones de Tenerife, donde la malvasía es su santo y seña, tanto la volcánica como la aromática. A continuación te las explicamos una a una. Denominaciones tinerfeñas. 1. Icoden Daute y Sora abarca el noroeste de Tenerife y se subdivide en 2 zonas. La parte alta, de Daute y Sora, donde cultivan en vaso las variedades Listán Prieto y Listán Blanco o Palomino. Y la zona de Icoden, la parte más costera, que está a 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar. La asesoría en Vínate, que ha sido reconocida mundialmente por sus vinos canarios, en esta denominación de origen, ha colaborado con los viticultores de Santiago del Teide para su proyecto Benge, cuyo tinto, que cuesta 18 euros, está elaborado con Listán Prieto. 2. Tacoronte Acentejo. Está también en el norte de Tenerife y es la zona más densamente cultivada en el archipiélago, con más de 1800 viticultores. Los viñedos están situados entre los 100 y los 1000 metros sobre el nivel del mar, con bancales sobre el suelo volcánico que le confieren esa personalidad a las variedades Listán Negro y Negramoy y, en blancas, Listán Blanco o algunas para mezclar como Gual, Malvasía aromática, Moscatel de Alejandría, etc. Entre los más premiados, el Envínate Taganan Margalagua, por 26,50 euros. (3) Valle de la Orotava. Esta denominación de origen nace en 1995 para regular los vinos de los municipios de Los Realejos, La Orotava y Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. Entre sus variedades autóctonas blancas están Albillo Criollo, Bermejuela, Forastera Blanca, Doradilla, Gual, etc. Y entre las tintas son preferentes la Castellana Negra, Listán Negro, Negramoy y Tintilla. Nos encantó el blanco con 9 meses en barrica de La Haya, 90% Listán Blanco con otras variedades, por 10 euros. (4) Denominación de origen Abona. Al sur de Tenerife, en 1995, se creó esta DO, cuyos viñedos van desde los 300 hasta los 1700 metros sobre el nivel del mar, los de mayor altitud de Europa. Sus 1200 viticultores cultivan sobre todo Listán Blanco, pero cada vez más Gual, Verdello, Malvasía, Sabro o Bermejuelo. El otro 40% son uvas tintas, destacando Listán Negro y Negramoy sobre otras de reciente plantación como Rubi Cabernet, Castellana, Vijariego Negro, Baboso Negro y Tintilla. Recomendamos el Testamento Malvasía Esencia 2009, un dulce delicadísimo con 1 año y medio de barrica que es un lujo por 38 euros. (5) Valle de Guimar. El clima suave y seco saca lo mejor de los viñedos cultivados en parrales, espalderas o bancales de las uvas blancas Albillo, Bermejuela, Forastera Blanca, Gual, Malvasía, Sabro, Vijariego, Burra Blanca, Pedro Ximénez y Torrontés. Así como de las tintas Castellana Negra, Bastardo Negro o Baboso Negro, Listán Prieto, Moscatel Negro o Rubi Cabernet.
Destaca como mejor vino de Canarias 2019 el Brumas de Allosa Blanco Seco, elaborado con listán blanco, que está espectacular por solo 6,64 euros. A continuación, os explico un poco de las demás denominaciones de origen del resto de islas. 1. La Palma. En La Palma tenían el tercer puerto más importante del Imperio Español en los siglos XVI-XVII por volumen de tráfico, dado que desde allá la corona controlaba qué llegaba y quién iba a las colonias y exportaba productos a América. Entre lo que transportaban, había cepas de viñas, de ahí que aparecieran los viñedos en las misiones. Por eso en la isla quedan variedades como Malvasía y Albillo Blanco, y, en tintas, Negramoy, Bijariego y Listán Prieto, que en California llamaron Mission Grape. De ahí que en Bodegas Teneguía la hayan homenajeado con el Missions Grape Listán Prieto, cuyo puntito apimentado no impide que sea muy elegante. Cuesta 15 euros. Gran Canaria. Esta do cuenta con 70 bodegas inscritas, aunque solo 40 son visitables dentro de la ruta del vino. La Negramoy es la variedad más extendida, seguida de la Listán Negro, la Tintilla y la Malvasía Rosada. Para blancos, Malvasía Volcánica, Gual, Marmajuelo o Bermejuela, Bijariego Blanco, Albillo o Moscatel de Alejandría. Como vinos ejemplares están los Eidan, de Bodega Ventura, a 9 euros el tinto y 12 el blanco. Denominación de origen El Hierro. En 1994 se aprobó la DO oficial, que permite unas 20 variedades autóctonas. Con ellas hacen tintos, la mayoría, a base de listán negro, y blancos con las autóctonas listán blanco, Berijadiego Blanco igual. Justo esas variedades lleva el premiadísimo Gran Salmón Dulce de Viña Frontera, un vino dulce muy representativo de la isla. Cuesta 9 euros. 4. Denominación de origen Lanzarote. Dada su climatología, en Lanzarote plantan las vides en hoyos en forma de embudo en la capa de ceniza volcánica y las protegen con muros de piedras semicirculares. Tiran mucho de Malvasía, muy recomendable el Blanco Amalia, de Bodegas Rubicón, y de Listán Negro, tanto para los rosados, el Grifo, como para los tintos. El de Vulcano no nos recordará a nada que te hayamos tomado antes y cuesta 19,95 euros. 5. Denominación de origen La Gomera. La orografía abrupta de la isla, de muy difícil cultivo, hace necesarios los bancales con paredes de piedra en terrenos de fuertes pendientes para sacarle partido variedades como la Forastera Blanca, la más representativa, aparte de Listán Blanco, Marmajuelo y Malvasía. Entre las tintas sobresalen Listán Negro, Negramoy, Castellana y Tintilla. El paisaje de las islas Forastera Gomera, de Bodegas Tajinaste, cuesta 17 euros, forma parte del proyecto Paisaje de las Islas de Agustín G. Farrais para representar distintas variedades de todo el archipiélago. Espero que os aporte conocimientos sobre vinos, quizá bastante desconocidos en la península, pero que vale la pena probarlos y, como os decía, contribuir a la recuperación económica de, sobre todo, La Palma. Esa isla castigada por un volcán que no da tregua a esos habitantes y que desde la península no olvidamos. Gracias a todos por vuestra atención y por apoyar a La Palma. Saludos.